Buenos días de nuevo, hoy 2 de julio hacemos la clase 29 y estamos ya haciendo aplicaciones del último tema. Vamos a abrir la clase con un pequeño repaso. Estamos hablando de sistemas de partículas, que pueden ser partículas sueltas o puede ser un cuerpo rígido. No hago el dibujo, ya saben cómo es, pero lo que sabemos es que tenemos algún dibujo esquemático. Pensemos en un cuerpo rígido que tiene partículas que llamamos diferenciales de masa. Si fueran partículas discretas las llamaríamos M1, M2. Tenemos algún punto O fijo en un sistema inercial con respecto al cual miramos rotación. Tenemos que sobre el cuerpo actúan fuerzas, en principio. El cuerpo tiene su centro de masa en algún lado, o el sistema de partículas. Y sabemos que hay dos cantidades importantes para manejar esto, bueno, dos o más, pero en principio es importante trabajar con la cantidad de movimiento total del sistema y con cantidad de movimiento lineal o momento lineal, y con la cantidad de movimiento angular o momento angular respecto de un punto O. Son dos cantidades que caracterizan al sistema. Y la dinámica de esas cantidades, o sea, cómo evolucionan en el tiempo, está dada por que la derivada de la cantidad de movimiento total respecto del tiempo es igual a la sumatoria de las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. No pongo el índice porque ya está acá el cartelito, sumatoria de fuerzas externas. Y esto además, como la cantidad de movimiento es masa por velocidad del centro de masa, esta derivada es la masa del sistema, M mayúscula, por la aceleración del centro de masa. Y esta ecuación nos habla de la traslación del centro de masa, que es este puntito, que se puede pensar como si fuera una sola partícula de masa M mayúscula donde actúan fuerzas. Acá no importa si las fuerzas están aplicadas en un borde, en el medio o en otro lado. Cuando hacemos la traslación del centro de masa simplemente hay que sumarlas. Entonces, cuando hagamos aplicaciones, podemos abstraer esto como si fuera un solo punto y poner las fuerzas encima de ese punto para hacer un diagrama de cuerpo libre, igualito al que hacían con partículas. Y la cantidad de movimiento angular, que es lo que introdujimos en este último tema, cantidad de movimiento angular respecto del punto de observación, si la derivamos respecto del tiempo, eso resulta ser igual a la suma de los torques de fuerzas externas, calculados respecto del punto O de observación. Y en algunos casos, esto es igual a algo que tiene que ver con la aceleración angular del sistema, mano a mano con esto. En general es así. Ahora, hay casos especiales donde podemos avanzar un poquito más. Y la práctica de cuerpo rígido apunta a esos casos especiales. Entonces, vamos a poner que hay casos especiales. Lo llamo así para insistir en que esto no es totalmente general. Estamos haciendo algunos ejemplos donde la cosa se pone más fácil. Los casos especiales que vamos a considerar tienen, bueno, ya los voy a detallar, pero tienen la característica, digamos, en casos especiales, la característica es que el momento angular respecto de un punto O se va a poder escribir proporcional a la velocidad angular del cuerpo. Y la constante de proporcionalidad, I sub O, se llama momento de inercia del cuerpo respecto del punto O de observación. Entonces esto lo estoy como anticipando en este resumen. I sub O se llama momento de inercia del sistema o del cuerpo, porque estoy pensando en eso. Bueno, y un poquito más. Respecto de un eje que pasa por el punto O. ¿Cuáles son estos casos especiales? A ver si me sigue. Estoy haciendo un mapa donde quiero dejarlo importante, y esto es súper importante. Entonces, esto no vale siempre, vale a veces. ¿En qué casos vale? Casos especiales. El primer caso que me interesa contar, con el que ya hacemos los primeros ejemplos, es el caso de un cuerpo plano o sea, lo puedo dibujar como una lámina,
rotando sobre un eje perpendicular, sobre un eje fijo. Me quedé acá pensando cuando puse omega, omega es velocidad angular y ¿qué es? Bueno, en estos casos especiales les puedo decir qué es. Tenemos un caso con un eje fijo y el cuerpo rígidamente unido a ese eje de tal manera que puede rotar alrededor del eje, pero los puntos que están sobre el eje no se trasladan, están sobre un eje fijo. Eso es eje fijo. Y en el caso 1 que quiero poner es un eje fijo perpendicular al plano. Al plano del cuerpo. Y con este vamos a trabajar el resumen y los primeros ejemplos. Y el cuerpo está girando con velocidad omega respecto del eje. Ya voy a hacer un dibujo de esto, guardemos el título. El segundo caso que quiero mirar, que va en la práctica, es el de cuerpos con volumen, o sea, en 3 dimensiones, pero con cierta simetría. No cualquier forma de cuerpo. Un cuerpo que tiene cierta simetría que ya vamos a detallar. Bueno, voy a poner un poquito más. La simetría esa se llama simetría de inversión respecto del eje con el que trabajamos. Simetría de inversión respecto del eje. ¿Qué eje? Bueno, el eje fijo que me cuenta el problema, que está ahí, un palito, en torno al cual gira el cuerpo. Entonces, con simetría de inversión respecto de un eje fijo. Y no son todos los casos especiales que hay, pero no voy a detallar ahora, sino cuando llegue. Vamos a poner un 3, etcétera, otros casos. Y en particular, dentro de esos otros casos, está el caso en que no hay eje fijo. Otros, y voy a poner entre paréntesis, incluso sin eje fijo. Entonces, nos guardamos este mapa para trabajar y vamos a empezar con el cuerpo plano con eje fijo perpendicular al plano. ¿Sí? Vamos. ¿Qué es lo que hice al final de la clase pasada? Donde llegué a escribir que L es I por omega. Entonces, vamos a borrar esto, que no le aviso, y dejar el caso 1. ¿Cómo es el caso 1? Donde voy a llegar a que LO es igual a I por omega. Bueno, vamos a hacer lugar para dibujar. Vamos a armarlo acá y llegar a eso. Un cuerpo plano lo podría dibujar. Bueno, un cuerpo plano y un eje. Resulta que hay un sistema inercial. Vendría a ser el pizarrón. Hay un eje que en general para trabajar lo vamos a poner como eje Z. Y no digo eje matemático, sino un palito con puntas fijas. La otra vez llamé O1 y O2, dos puntos fijos a un sistema inercial. Y hay un cuerpo plano, como una lámina, como una hoja, que está puesto perpendicular al eje. O sea, si lo voy a trabajar, si lo voy a dibujar tipo en 3 dimensiones, este está más oscuro, el cuerpo me lo puedo imaginar como una cosa así. Hay un punto donde el cuerpo cruza al eje, ese va a ser el punto O, con el cual trabajamos momentos angulares. Y resulta que, bueno, si esto está en el eje Z, le voy a poner Z, resulta que el plano está en ejes X e Y. Vamos a poner un X y un Y. ¿Sí? Entonces, esto intenta ser en perspectiva. El cuerpo es plano. Sería una vista en perspectiva. Pero para trabajar esto y hacer los dibujos es más fácil hacer una vista superior. ¿Cómo sería la vista superior? Como se suele decir al dibujar un plano de algo en el espacio. Lo miro de arriba. Si lo miro de arriba,
lo que voy a ver es el eje Z como un puntito que me apunta hacia arriba. Y los ejes X e Y bien perpendiculares en el plano del pizarrón. Y el cuerpo, entonces, esa formita que tenía, y bueno, es un cuerpo que es realmente un plano como un pedacito de pizarrón. Entonces, vamos a hacer las cuentas pensando que hay un eje, una varilla, como decir, este lápiz, y el cuerpo gira alrededor de este eje. A ver si tengo por acá. Como se habían puesto de moda hace un tiempo, estos spinners, es como que pongo un eje así, apuntando hacia la cámara, este cuerpo es plano, si lo veo de costadito es como finito, y va a girar así. Estamos hablando de eso. Entonces, en ese caso, ¿qué habíamos hecho? Habíamos hecho las cuentas de que si tomo un diferencial de masa, veo la posición, el punto O era acá donde el eje pincha el cuerpo, veo el vector RO, que es la posición de la masa respecto del O, y veo la velocidad de este cuerpo, y lo único que puedo hacer es girar. O sea, insisto, eje fijo, cada punto que marque, sea el borde, sea esta orejita, sea esta panza, lo único que puedo hacer es movimiento circular alrededor del punto fijo. Entonces, ese movimiento circular tiene una velocidad que es tangencial, bien perpendicular a este vector RO. Y cuando hacemos el diferencial de L, perdón que insisto un poquito con la teoría, pero quiero que la puedan armar muy bien. La cantidad de movimiento angular respecto del punto O, diferencial de LO, que aporta este pedacito de masa respecto de O, se calculaba como la masa por el producto vectorial de la posición de la masa respecto del punto O, producto vectorial con la velocidad. Como la velocidad es perpendicular a RO, por lo de movimiento circular, acá esto tiene módulo de RO por B por el seno de 90 grados, que es 1. Y además, el módulo de la velocidad angular, perdón, el módulo de esta velocidad tangencial, como se trata de un movimiento circular, es la velocidad angular en radianes por segundo por el módulo, por la distancia al eje, que es la velocidad angular, omega, que como la estoy escribiendo como vector, me acuerdo de poner como módulo, por el módulo de RO. Que no dibujé omega todavía, perdón. Esto está girando en torno al eje. Entonces la velocidad angular como vector se dibuja acompañando el giro y apuntando con el pulgar. Si esto gira así, en el sentido de ángulos de flechita redondeada, arco, entonces quiere decir que hay una velocidad angular apuntando hacia arriba. Y en este dibujo visto de arriba, la velocidad angular apunta hacia afuera. Bueno, porque dije que gira así. Es este vector. Entonces, resulta que el módulo de esto lo tengo bajo control. El módulo es diferencial de masa por el módulo de esto, por el módulo de esto, por 1, por el seno de 90 grados, y el módulo de esto es omega por R, O. Entonces me queda RO, omega RO, me queda RO al cuadrado, en módulo, por omega, en módulo. Hasta ahí el módulo. ¿Y para dónde apunta esto? Producto vectorial, RO por velocidad, apunta hacia afuera. O sea, apunta igual que la velocidad angular. Entonces aprovecho el carácter vectorial de la velocidad angular para tomarla como flechita, así ya digo para dónde apunta. Y tenemos esta relación para una partícula, para un pedacito de masa. Lo que pasa es que si repito esto, bueno, y ahora tengo que sumar sobre todo las masas del cuerpo. Como todas las masas están en el mismo plano, y esa es la gracia de tomar un cuerpo plano, todas las masas están en el mismo plano, todos los dibujitos van a ser similares, todos los diferenciales de LO van a apuntar hacia el mismo lado, y cuando sumo, bueno, directamente sumo sumo vectores colineales. Entonces, el momento angular total, LO,
que es la suma de estas cosas, va a ser la integral sobre todo el cuerpo de esto que está acá, que es diferencial de masa por distancia de cada pedacito de masa al eje, al punto al cuadrado, por omega. Y como en esta suma, omega, velocidad angular, es la misma para todos los puntos del cuerpo, sale afuera. Y que sale afuera quiere decir que pudimos escribir el momento angular del cuerpo respecto al punto O como esta cantidad, que es escalar, su número, multiplicada por el vector velocidad angular. Entonces, efectivamente, logramos en este caso escribir, voy a pasar acá en limpio, que el momento angular es igual a cierta cantidad, que ya les avisé que se escribe I sub O y es momento de inercia, por omega. ¿Y a qué estamos llamando momento de inercia? Bueno, a lo que quedó en este corchete. Es la integral sobre todo el cuerpo. Si fuera discreto es la suma sobre las partículas, ¿se acuerdan? Del diferencial de masa de cada pedacito de masa por la distancia de esa masa al eje al cuadrado. Cada pedacito de masa, lo voy a dejar de vuelta acá, aporta a este momento de inercia según su distancia al eje. Y aporta al cuadrado. Entonces, pedacitos que están más cerca del eje aportan poquito. Pedacitos que están más lejos del eje aportan más. El momento de inercia colecciona la masa de las partículas pesadas por su distancia al eje de rotación. Al eje de rotación, bueno, distancia al cuadrado. Y es un escalar y se llama momento de inercia. Vamos a agregar por acá. ¿Momento de inercia de qué? No copio todo que se me acabó el pizarrón. Momento de inercia de este cuerpo plano respecto de este eje de rotación. O sea, si yo tengo el mismo cuerpo y se me ocurre hacerlo girar respecto de otro eje, tengo que empezar de nuevo. El momento de inercia se calcula respecto de cierto eje que pasa por cierto lugar del cuerpo. ¿Vamos hasta ahí? Espero que sí. Entonces, ¿qué podemos hacer en los problemas? Fórmulas fáciles para los problemas. Hoy estoy ubicado que... no, me salgo de la pantalla, perdón. Vamos a hacer un poquito más así como suelo hacer. Así tengo más lugar. ¿Qué va a los problemas? A los problemas van fórmulas redonditas, compactas, trabajadas. ¿Cuál es la fórmula que va a los problemas de todo esto? ¿Y qué nos falta para usarla? Es lo que les quiero contar. Si la entonces, esto sabemos en general, para cualquier sistema de partículas. La primera dice cómo se mueve el centro de masa, la segunda dice cómo rota respecto de O. Si LO se escribe como IO por omega, y IO es esta cosa, que es fija, si el cuerpo es rígido, todas estas masas, por más que se mueva, son las mismas, y su distancia al eje son las mismas, entonces este IO no depende del tiempo. Y si hago la derivada de LO respecto del tiempo, este sale afuera porque es constante y me queda la derivada de omega. Entonces, en los casos especiales, ¿qué tenemos? Insisto por acá, porque esto se va a repetir en el caso 2 y en el caso 3 que les contaba. El caso especial es que LO es una cantidad fija por omega, y entonces que la derivada de LO respecto del tiempo es esta cantidad fija que sale afuera, fija que no cambia con el tiempo, por la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Derivar LO en estos casos es derivar omega. Y la derivada de omega respecto al tiempo es la aceleración angular. Entonces es lo que les prometía hace un rato. En los casos especiales, esta relación nos lleva a que el momento de inercia del cuerpo, que habrá que calcularlo porque acá quedó planteado pero todavía no les conté mucho, por la aceleración angular del cuerpo en radianes por segundo cuadrado con respecto al eje fijo que estamos trabajando, bueno, es igual a la suma de los torques externos respecto de ese eje. Y estas dos que recuadro acá son las ecuaciones que van derechito al movimiento del cuerpo rígido.
Suma de fuerzas, masa por aceleración del centro como si fuera una partícula. Suma de torques, momento de inercia por aceleración angular. De alguna manera tienen, bueno, me quedo escrito al revés, pero tienen un patrón similar. Las fuerzas aplicadas producen aceleración del centro de masa. Los torques de esas fuerzas aplicadas producen aceleración del centro de masa. Entonces, el cuerpo este que está girando, si tiene torques, y bueno, la velocidad angular va a ir cambiando. Acá está quieto y yo lo empiezo a empujar y empieza cada vez más rápido. Si no hay torques porque ya no le hago fuerza, y acá dice 0, y entonces alfa es 0, y entonces quiere decir que no hay aceleración angular, quiere decir que la velocidad angular es constante. Insisto un bocadito de teoría. De estas cuestiones generales, uno sabía leer los casos de conservación. Que si no hay fuerzas externas o suman 0, P no depende del tiempo, P se mantiene constante. Y si no hay torques externos, o si hay pero suman 0, entonces L, momento angular, no cambia con el tiempo, se mantiene constante. Esos son los casos de conservación. Ahora, si hay fuerzas, hay aceleración del centro de masa. Si hay fuerza neta y externas. Y si hay torque externo neto, hay aceleración angular. Bien, entonces, yo creo que con eso ya podemos hablar de algún ejemplo. Mejor dicho, voy a poner un ejemplo si tengo los valores de momento de inercia del cuerpo que me interesa. El valor de momento de inercia del cuerpo que me interesa. Y bueno, como eso se plantea como una integral o como una suma, si son 2, 3 partículas, cuando es suma lo hacen ustedes y cuando es integral los ayudamos nosotros. No voy a tomarme el tiempo de mostrarles cómo se hace esa integral, pero en la práctica ¿qué tenemos? Nos acordamos en memoria los momentos de inercia de algunos cuerpos con cierta forma, planos con cierta forma, con respecto a un eje que decimos por dónde pasa. Entonces, los momentos de inercia en la práctica los vamos a sacar de una tabla. O sea, una tabla o en los días de parcial les decimos en el enunciado, mira, el momento de inercia vale tanto para este cuerpo. ¿Sí? Entonces, no vamos a hacer las cuentas, ponemos una tabla de momentos de inercia dentro de lo que son cuerpos planos. Con ejes fijos perpendiculares al plano, tenemos una tabla de momentos de inercia que tiene los siguientes casos interesantes. Si tenemos un disco macizo, o un disco lleno, lo dibujo así con la vista superior, todo sombreadito. El disco es bien redondito, tiene radio R, tiene masa total M, disco macizo de masa M, tantos kilogramos. A ver, perdón. Y radio R, del centro al borde. Como es un disco, es redondo. Bueno, con respecto a qué punto, vamos a hacer acá la tabla, el punto O. Entonces acá voy a poner la forma del cuerpo. Y ahora vienen otros. Y el punto O que tomo es el centro. Ahí. Entonces, un disco. Girando. Macizo. Quiero decir lleno. Aparte tiene que ser homogéneo. Vamos a poner disco homogéneo. Y eso quiere decir que la densidad superficial de masa es la misma en todos lados. No es más gordo en un lado, ni más finito, ni está hecho de distintos materiales. Por cada centímetro cuadrado de área que haya acá, la misma masa, en cualquier lugar. Eso es homogéneo. Entonces, esto tiene un momento de inercia respecto del centro. Quedó desalineado acá. Vamos a hacer. El punto O es el centro. Y entonces, el momento de inercia respecto al punto O, bueno, se calcula como 1/2 de la masa del cuerpo por el radio del cuerpo al cuadrado. De memoria. Cuando tienen una rueda y le dicen es homogénea, y sub O no me preocupa de calcularlo. Me acuerdo que es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Sí? Si es respecto del centro. Ahora, resulta que
el centro de este cuerpo también es el centro de masa. El centro geométrico de la circunferencia también es el centro de masa. Entonces, estoy tomando que O es el centro de masa. Y lo pongo acá porque en todos los ejemplos va a ser lo mismo. Bien, ¿cuál es otro caso que tenemos? Un anillo. Un anillo también homogéneo, de masa M y radio R. Un anillo circular. Sería un dibujito igual, pero vacío. O sea, acá está el centro del anillo, pero la masa está toda acá, nada más. Es un anillo, ¿no? La diferencia entre anillo y disco. El centro de masa de algo redondo así también está en el centro de la circunferencia. Así que respecto de ese punto O, que es el centro, ya avisé acá arriba que siempre es el centro de masa. Entonces el momento de inercia respecto del centro de masa, iba a poner respecto a un punto O, pero si les aviso que O es el centro de masa en todos los ejemplos, bueno, ya pongo que estoy calculando el momento de inercia respecto del centro de masa, Cm en lugar de O. Para un anillo es la masa por el radio al cuadrado. Que es más o menos fácil de ver, porque cuando uno hace la integral, tengo todos los pedacitos de masa con el mismo RO, todos están a R cuadrado. Entonces sale eso directamente. Y si tengo una varilla recta, homogénea, y tiene masa M y longitud L, dibuja la varilla respecto del centro de la varilla de punta a punta. Si L es la longitud desde acá hasta allá, ¿no? Entonces la varilla homogénea quiere decir que cada centímetro de varilla tiene la misma cantidad de gramos, la misma densidad lineal. Resulta que en este caso el momento de inercia respecto del centro de masa es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Sí? Entonces, con esta tablita yo quisiera decirles, no se preocupen de calcular estas integrales. Alguien las hizo, están en los libros para los distintos casos de la práctica, y cuando llega el momento se fijan o preguntan ¿cómo era el momento de inercia? Lo ponen. Entonces, en la fórmula de rotación, el momento de inercia va a salir tipo dato. Y la gracia es la relación entre el torque y la aceleración angular. Entre el torque y la aceleración angular. ¿Sí? Y ya vamos a un ejemplo que sería el problema 5 de la práctica. Una cosita más. Dentro de lo que es un caso especial. Estamos hablando de eje fijo. Entonces, omega no puede apuntar en cualquier dirección. Cuando pongo estas relaciones, omega ya sé que apunta como el eje. Quiere decir que hay una sola componente útil. Y el momento angular, que es un escalar por omega, en estos casos especiales, estamos diciendo que apunta igual que omega. Entonces el momento angular tiene una sola componente útil. Las otras dos son cero automáticamente. No porque sea así la naturaleza, sino porque estamos mirando ese caso de eje fijo. Entonces, en estos casos especiales, de acá sale la flecha, esta ecuación tiene una sola componente útil. Las otras son cero porque lo pusimos así. Y la componente útil es la componente del eje. O sea, omega que apunta como el eje, momento angular apunta como el eje, y esta derivada de omega, que es alfa, que apunta como el eje. Y en general se lo va a llamar componente z. ¿Sí? O sea, es la dirección del eje. Llamemos z la dirección del eje, y entonces resulta que en la práctica uno no tiene que pensar, bueno, sabe, pero no usa que son vectores, solamente pone la componente z de esto. O sea, cuando escribimos esta ecuación, no son varias ecuaciones. Cuando escribimos esta ecuación, es suma de fuerza por la masa por aceleración. ¿Se acuerdan de la práctica 4 que para cada eje cartesiano hay una ecuación con la componente correspondiente? La suma en x, la suma en y, la suma en z. Se pueden armar hasta 3 ecuaciones. En cambio, en estos casos vamos a tener para el torque una sola ecuación. Y no porque el torque sea escalar, no. Ni porque el momento angular sea escalar, no. Son vectores, pero en el caso especial tiene una sola componente. Entonces, en la práctica
nos vamos a preocupar de eso. Bien. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Pregunta? Estamos en la época de juntar información para hacer la práctica después, ¿no? Bien. Así venimos. Entonces, ejemplo, para que pasemos de teoría a la práctica. Ecuaciones recuadradas, las que importan, momento de inercia lo sacamos de alguna tabla. Y vamos a ver. Quiero mirar en la práctica 11, que tiene dos partes. Tiene una primera página que son problemas de partículas sueltas, o sistemas discretos de partículas, y una segunda parte que es de cuerpos rígidos. Dentro de la segunda parte, el problema 5 quiero mirar. El que dice se monta una rueda homogénea sobre un eje perpendicular que posee rozamiento y que pasa por su centro de masa. Se aplica un torque externo y vemos qué pasa. Entonces, vamos a ir usando pedacitos de teoría. No los voy a tener escritos, pero ya se hicieron. En el problema 5 tenemos una rueda. Me la imagino en un plano horizontal. Se trata de dibujar en perspectiva, es una cosa así. Gira en torno a un eje. Vamos a ver un poquito más. El eje es perpendicular a la rueda es homogénea, así que si tiene masa m y radio r, sabemos que el momento de inercia respecto del centro, punto O puesto en el centro, es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Eso salía de la tablita de recién. Cuando dice rueda homogénea, pienso en un disco homogéneo. Rueda es un eje perpendicular que posee rozamiento y que pasa por el centro de masa. Ahí está dibujado. O es el centro de masa. Bien como les contaba recién. Un cuerpo plano. La rueda lo pienso como un cuerpo plano. Bien como les contaba recién. Dice, se aplica a la rueda un torque externo constante de 50 Newton por metro respecto de su centro. Hay rozamiento, que ahora lo representamos de alguna manera, y hay torque externo, dice, respecto de su centro, así que lo llamo tau O. Y en módulo, ese torque vale 50 Newton por metro. Son las unidades apropiadas porque torque es R por F en producto vectorial, y entonces son newtons y metros. No dice qué fuerza hace este torque, dice qué torque hay. El problema es así. Me puedo imaginar que hay una fuerza tirando de costado. El punto de aplicación de esta fuerza sería este RO, cuyo módulo es el radio de la circunferencia. Y si quiero aplicar un torque de forma eficiente, tiraré tangente a la rueda, o sea, perpendicular RO, y el torque puede ser el módulo de fuerza por el módulo de distancia por el seno de 90 grados, que es 1. No me dice ese detalle. Entonces, yo no sé eso, pero me lo imagino. Lo que me dice es cuánto vale el torque. Y me lo tira en módulo. ¿Y para dónde apunta ese torque? Bueno, en estos problemas de eje fijo, seguro apunta en el eje del eje. Lo voy a llamar Z. En el eje cartesiano, en la dirección del eje físico de rotación. Y voy a decir entonces que este torque está en Z. Y no me dice para qué lado tampoco. O sea, si es un torque que tiende a girar así o que tiende a girar así. O sea, torque para arriba que gira así, torque para abajo que gira así. No me lo dice, así que me imagino algo. Imaginemos entonces que ese torque apunta hacia arriba. O sea, como lo dibujé acá. Asumo, no lo dice, pero asumo que el torque como vector, es algún valor, bueno, el módulo que dice 50 Newton por metro, por el versor K. Por decir, apunta en el eje Z. Y digo por el versor K o por el versor menos K, según para qué lado gire. Y digo el versor K porque me lo armé así y pienso que el eje Z es positivo hacia arriba, el versor K apunta hacia arriba. Entonces, sigo leyendo. Resulta que
Luego de 20 segundos, empieza en reposo. En 20 segundos se observa que la velocidad angular se ha incrementado hasta 600 revoluciones por minuto. O sea, tengo el cambio de velocidad, tengo el tiempo transcurrido, puedo sacar la aceleración angular. Y aparte dice que el torque es constante, constante. De donde yo voy a sacar la idea de que la aceleración angular también es constante. Entonces directamente esto va a tener un movimiento circular uniformemente variado, con alfa constante. No, así se entiende el enunciado cuando dice torque constante. Y en una segunda parte dice, sacamos el torque, o sea, esto se va a acelerar para aquel lado, sacamos el torque y se empieza a frenar. ¿Por qué se empieza a frenar? Porque había dos torques. El torque de esta fuerza F y el torque del roce. El roce es que la rueda está montada. Entonces con un buje, con un rolemán, con algo, si lo miro de arriba, la rueda es así, tiene un agujerito y todo este es el eje. Entonces el eje es capaz de hacer fuerza de roce. O sea, igual que este spinner que tengo por acá, el eje es este botoncito que yo voy a tener quieto, y cuando gira así, bueno, está a cierta distancia, no sé, tipo medio centímetro del centro, un contacto rozando. Y esa fuerza de roce hace fuerza de costado en todos los puntos de apoyo. ¿Cómo es? En un dibujo ampliado, si el eje fuera así de gordo, este es el eje y esta es la rueda, entonces cuando esto gira, no sé, para aquel lado, esta superficie es un contacto entre dos superficies apoyadas, una desliza sobre la otra, y entonces esto hace fuerza de roce, el eje hace fuerza de roce sobre el disco, pero no solo acá, sino en todos los costaditos, o sea, todo distribuido por la superficie de apoyo. Hay un torque del eje sobre el cuerpo. Si esto gira para allá, es una fuerza que lo frena acá. Entonces acá hay otros torques. Vamos a poner un dibujito chiquitito, una fuerza de roce. Y voy armando. Que cuando esto se acelera, será porque este torque es más grande que este. Tiramos de afuera más de lo que se frena. Y cuando dejo tirar de afuera, me cae este solo y entra a frenar. Entonces, no quiero hacerlo todo, pero armémoslo. Dice que si lo dejamos sin el torque externo, la rueda se detiene en 120 segundos. O sea, pasa de 600 revoluciones por minuto a 0 en tanto tiempo. 120 segundos. Y dice, suponiendo además que el torque ejercido por la fuerza roce es constante. Es importante que sean torques constantes para que sea aceleración constante. Y podamos usar movimiento rectilíneo, movimiento circular uniformemente variado. Entonces, pregunta cosas. ¿Cuál es el momento de inercia de la rueda? Perdón, acá me apuré. El momento de inercia no lo sé. Lo pregunta. Me disculpo. Si esto fuera un disco homogéneo y les dieran la masa y les dieran el radio, lo sacarían con esa fórmula. Pero bueno, no les dan ni la masa ni les dan el radio. Ni siquiera dice que sea homogéneo. Por ahí una rueda tiene rayos, llanta. Entonces, el momento de inercia no lo saco de la tabla, me dice que lo averigüe. Y el torque del roce me dice que lo averigüe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se plantea esto? Es un problema de rotación, no hay traslación, porque el centro de masa de la rueda, que andará por el centro, está siempre parado en el eje, no hay traslación. Entonces la parte de suma de fuerzas igual a masa por aceleración, no la voy a usar. Y la parte de torques, que me dice que la suma de torques de fuerzas externas en el eje Z respecto del punto O en el componente Z es igual al momento de inercia respecto del punto O por la aceleración angular. La aceleración angular me queda nada más que la componente Z. Y tengo dos casos. Primero, cuando están las dos fuerzas, la de afuera y el rozamiento, vamos a escribir la suma de torques. Y tendrá la aceleración cuando están las dos. Y después vamos a escribir
el roce solo y tendrá otra aceleración que cuando se va frenando. ¿Cuánto vale? Bueno, así como lo dibujé, en el eje Z, ¿qué signo tiene el torque de la fuerza F de afuera, el torque externo? Pusimos positivo. Entonces tenemos 50 Nm por metro. Con signo más. Y el roce hace un torque a frenar. A frenar así, negativo. Entonces tengo menos el torque de la fuerza de roce. Y eso va a ser igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Que era 600 revoluciones por minuto. Usted lo tiene que pasar a radianes por segundo. Dividido, ¿cuánto tardaba? 20 segundos. Bien, y esto lo manejan entonces. Lo que no conocen es el torque de la fuerza de roce y el momento de inercia de la rueda, que es lo que preguntan. En la parte 2, cuando ya este torque no está, entonces queda solamente el torque de la fuerza de roce, que dice que es constante, sigue valiendo lo mismo que antes, así que es el mismo valor. Y eso va a ser igual al momento de inercia de la rueda, que es el mismo, por la aceleración angular de frenarse en 120 segundos. Estos 600 será por 600 final menos 0 inicial. Y acá tenemos 600 inicial y 0 final. Entonces cuando hago la resta final menos inicial me queda menos 600 revoluciones por minuto dividido el tiempo que me dicen, que es 120 segundos. Ahí estamos. Perdón, ¿qué pasó con el signo? Cuando ganaba F la aceleración era positiva y la velocidad final menos 0 daba positiva. Cuando gana el roce pasa de 600 a 0 y entonces el cambio es menos 600 revoluciones por minuto. Bueno, ¿qué pasó? Usamos nada más que la ecuación que estoy tratando de hacer el ejemplo. Suma de torque es igual a momento de inercia por aceleración angular. En un montaje todo detallado. ¿Sí? ¿Qué quedó para el problema? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Básicamente es una sola ecuación que usamos, pero en presencia de torque externo da aceleración positiva, en ausencia de torque externo, segunda parte, de aceleración negativa, y entre los dos tomamos el sistema de ecuaciones y le sale. Bien, entonces un ejemplo muy directo de usar suma de torques, momento de inercia por aceleración angular. La suma de torques viene de fuerzas externas, que antes de dejarlo quiero esquematizar en este dibujito: eje, cuerpo, rueda. El torque externo me lo imagino como alguien que tira así. No dice, pero me lo puedo imaginar así. Y el torque del roce me lo imagino como alguien que tira con un radio cortito para el otro lado. Está distribuida en todo el borde, pero esquemáticamente es, con respecto al punto O que está en el medio, un torque que en este dibujo es hacia adentro por el roce, y otro torque que en este dibujo es hacia afuera por la fuerza externa. Cada uno con su signo. En un momento va a ser suma de torques. Bueno, entonces hay casos donde directamente van a usar la parte de rotación, porque es eje fijo y porque vale esta ecuación maestra que quedó recuadrada y es la que quiero. Es lo nuevo, es lo nuevo. Bien, vamos a avanzar un poquito más en detalles de aplicación. Algunos detalles de aplicación. Le voy a poner un título a cada uno. Un tema que interesa en todos los problemas es el torque del peso, o de la fuerza peso. Porque vieron que nosotros tenemos que usar, bueno, pongo de vuelta por acá, suma de fuerzas externas es la masa por la aceleración del centro de masa. Y hay que preguntarse cuáles son las fuerzas externas y dibujarlas bien. Y suma de torques externos respecto del punto O es el momento de inercia respecto al punto O por la aceleración angular. Y hay que preguntarse las fuerzas que dibujamos, qué torques hacen. Y entonces todo el problema empieza por analizar bien las fuerzas que hay.
Y dentro de la fuerza más vale que está el peso. Entonces, cuando tengan que poner el torque de la fuerza peso, y bueno, el esquema es algo así. Y sale una fórmula práctica. Respecto a un punto, vamos a poner un sistema de coordenadas. Mi sistema inercial. Vamos a poner el punto O en el origen y vamos a considerar un cuerpo. Discreto o continuo. Las partículas del cuerpo, o diferenciales de masa si es continuo, están en cierto lugar y tienen cierto peso. ¿Cuánto pesa un diferencial de masa? Y es un diferencial de peso. Pongo diferencial porque es un pedacito chiquitito. Peso es masa por gravedad. Entonces esto es diferencial de masa por gravedad. Y la gravedad es un vector que apunta para abajo y vale lo mismo en toda la región. Estamos cerca de la Tierra. 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces, cada pedacito está en un lugar distinto. Este pedacito tiene un peso, que es una fuerza externa porque la hace la Tierra desde afuera, en una posición R. La voy a llamar R directamente en lugar de RO porque va del origen. Y este en otra posición R. Entonces cada uno hace su torque, porque es mismo, si es igual el pedacito de masa, el peso vale el mismo pero está en otro lado. El punto de aplicación de este pedacito de peso es acá y el punto de aplicación de este pedacito de peso es allá, distinto. Entonces, ¿qué torque hace este pedacito? El diferencial de torque, lo llamo diferencial porque es de un pedacito del cuerpo, es la posición de donde está la fuerza, o sea, donde está la partícula con peso, con respecto al origen, por la fuerza, que es diferencial de masa por gravedad. Y el torque completo del peso hay que calcularlo como la suma de los torques de cada pedacito. Fíjense, si dibujo así, el peso tiende a inclinar para este lado. Pero si es un cuerpo más grande, el peso de algo que está por acá tiende a inclinar para el otro lado. Entonces, cada pedacito hace su torque. Y hay que sumar integral sobre el cuerpo de R por diferencial de masa por gravedad. Diferencial de masa, como es escalar, permiso, lo voy a poner acá adelante. Y la gravedad, como es constante, o sea, es la misma para todos los pedacitos de la suma, la puedo sacar del factor común de esta suma. Recuerden que una integral es una suma. Sale G para afuera. Y el por también sale afuera. Entonces, ¿qué quedó? Una fórmula práctica para el torque de peso completo, sumado sobre todo el cuerpo, donde esto es una cantidad conocida. Esto es la masa del cuerpo por el R del centro de masa del cuerpo. Esto. Y quedó multiplicado por la gravedad. ¿De dónde sale esto? Recuerden que el R del centro de masa era 1 sobre la masa por la integral o suma sobre todo el cuerpo de los pedacitos de masa por la posición de cada uno. Y lo que encontramos en este paréntesis es esta parte. Así que lo puse como masa por R del centro de masa. Si hacemos esto, se puede acomodar todavía como la masa es un escalar y lo pongo donde quiero, en el producto este, es R del centro de masa por masa por gravedad y asociamos así. Entonces, ¿qué quedó? Masa del cuerpo por gravedad es el peso del cuerpo completo. Entonces, el torque del peso termina escribiéndose como posición del centro de masa por peso. ¿Qué quiere decir? Que el torque del peso, que es una fuerza distribuida por todos lados, se puede reemplazar por una sola, el peso total, en un solo lugar. Y ese lugar es el centro de masa. Por eso al centro de masa también se lo llama centro de gravedad. Entonces, si el centro de masa anda por acá, uno se puede olvidar de toda esta suma que hizo y quedarse con la fórmula práctica. ¿Qué es olvidarse de toda esa suma? Y es, espera, no te fijes pedacito por pedacito de todos los diferenciales de masa. Es, pone directamente el R del centro de masa, el peso completo, y calculate el torque del peso. Se dice así, como si el peso fuera una sola fuerza aplicada en el centro de masa.
Entonces, receta práctica, cuando van a hacer el torque del peso, ponen el peso total y como punto de aplicación usan el centro de masa. El peso está aplicado en el centro de masa, solemos decir, a los efectos de calcular torque. La cuenta es esta, es una linda pregunta para final. ¿Por qué puedes hacer esto? Ah, mirá, porque si lo planteo pedacito por pedacito, como hicimos recién, termina siendo como si fuera una sola fuerza aplicada en el centro de masa. Entonces cuando aparezca peso en los problemas, lo dibujamos en el centro de masa y ya el torque lo calculamos así, R por P. Bien, ese es un bocadito que les quería contar. Otro bocadito es, ¿qué pasa si tenemos cuerpos planos? Insisto, por ahí se desarma un poco, pero voy poniendo cosas que uso enseguida en un ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos un cuerpo plano, pero con un eje perpendicular, pero el eje no pasa por el centro de masa del cuerpo, o por el centro geométrico, como dibujamos hoy? Entonces, fijen esto, lo voy a sacar, queda grabado. Otro tema, otro bocadito que hay que contar, es qué pasa, bueno, les pongo el título, lo que se llama regla de Steiner o teorema de Steiner, o la cuestión de los ejes paralelos. Esto se puede hacer en el caso especial 1, que es el de cuerpos planos, y también se puede hacer en el caso 2, que había puesto, que es el de cuerpos simétricos. Por ahora, y para fijar ideas antes de complicarnos, o sea, para no sumar teoría y empezar a usarlo, hacemos el de cuerpos planos. En los apuntes que subí el año pasado lo hice 2 veces también. Primero para cuerpos planos y después para cuerpos en el espacio. ¿Cómo es la cuestión? Tengo un cuerpo plano. ¿De qué estamos hablando? Para hablar de esta regla que vamos a demostrar, de cuerpo plano. En vista superior sería al cuerpo con cualquier forma, rotando en torno a un punto, a un eje perpendicular. Cuerpo plano, eje perpendicular, que acá está dibujado para afuera del pizarrón, y el eje pasa por un punto O. Y resulta que si calculamos el centro de masa de este cuerpo, anda por acá, no sé, en otro lugar. Cuando hicimos la tabla de momentos de inercia, no les dije, esto que les voy a contar, este bocadito se refiere a cálculos de momento de inercia. Esto ayuda a calcular el momento de inercia respecto a un punto, que yo les conté una tabla nada más. Entonces, en la tabla teníamos algunos cuerpos, vacío o macizo o varilla, y habíamos puesto un eje que pasan por el medio del cuerpo. Ups, y justo lo que estaba en la tabla eran todos respecto del centro de masa. Y si tengo un caso así, entonces la tabla no me sirve, voy a decir. ¿Y qué hago? Bueno, uso esta regla. La regla esta es para relacionar el momento de inercia respecto de un eje perpendicular a un cuerpo plano que pasa por el punto O, cuando O es distinto del centro de masa. Y resulta que el del centro de masa sí lo conocemos, porque alguien nos dio el dato. Entonces, estamos hablando de que el momento de inercia respecto del centro de masa es conocido. Y el momento de inercia respecto, si el eje pasara por acá, tenemos un momento de inercia. Si el eje pasa por acá, hay que calcular de nuevo, porque los diferenciales de masa por las distancias son con distancias distintas. Entonces, el momento de inercia respecto del punto O, ¿cuánto vale? Es la pregunta que se nos va a plantear cuando aparezca un dibujo así. Bueno, resulta que acá vendría la demostración o el cálculo. Vamos a pensar en los diferenciales de masa de A1 que tienen una posición RO respecto del punto O, que es donde está el eje, pero como hicimos muchas veces, vamos a dibujar el R del centro de masa medido desde O y la posición de la partícula R'. Entonces en este dibujito tenemos que RO
para cada pedacito de masa, para cada diferencial de m, su posición se puede escribir como el r del centro de masa más el r', que es la posición de la partícula respecto del centro de masa. Por eso llamo prima como muchas veces. Bueno, el momento de inercia respecto del punto O, del eje que pasa por el punto O, se calculaba como la suma sobre todo el cuerpo de los diferenciales de masa por el módulo de este RO al cuadrado. ¿Y eso cuánto me va a dar? Esa es la pregunta. Y bueno, uno puede ver de esta relación que el módulo de RO al cuadrado se calcula como RO escalar RO. Entonces, vamos a hacer por acá abajo y después lo llevo allá. El módulo de RO al cuadrado, o sea, lo que llamé RO al cuadrado sin flechita, esto, se calcula como RO escalar RO, porque sabemos eso del producto escalar. Módulo es producto escalar, módulo cuadrado es producto escalar por sí mismo. Y esto es, reemplazando acá, R del centro de masa más R', escalar R del centro de masa más R'. Y si hacemos el producto escalar nos da R del centro de masa por R del centro de masa es el módulo del R del centro de masa al cuadrado. Insisto, el módulo del R del centro de masa es la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación como está montado el cuerpo. Entonces esto es esta distancia al cuadrado. Después, este es por este. Si hago R' por R' me da módulo de R' al cuadrado, que es la distancia de la partícula al centro de masa, al cuadrado. Y la cuenta sigue diciendo más R' por R centro de masa y R centro de masa por R', que son lo mismo, dos veces el R del centro de masa escalar R'. Entonces, cuando reemplazo estos tres términos en lugar de RO cuadrado, me quedan, bueno, tres integrales voy a escribir. Me queda la integral sobre el cuerpo de el R del centro de masa al cuadrado. Voy a llamar al módulo del R del centro de masa, como queda en la fórmula final, lo voy a llamar D. Es la distancia esta. Del eje al centro de masa. Entonces, esto es D cuadrado. D cuadrado por diferencial de masa. Más la integral sobre el cuerpo de R' cuadrado en módulo, que sería el R medido desde el centro de masa, el R de la partícula medido desde el centro de masa al cuadrado por el diferencial de masa, más dos veces la integral del diferencial de masa, bueno, por R del centro de masa escalar R'. Voy a poner primero R' escalar R del centro de masa. Ahí entro todavía. ¿Qué tengo en esos tres términos? Fíjese que no hice nada muy raro. Puse el módulo de esto escrito como, bueno, en términos de esto y esto, lo que es la suma de vectores. El primer término, resulta que la distancia esta del O al centro de masa, del eje al centro de masa, cuando haga la suma es siempre la misma. O sea, cambio la posición de la partícula, pero este es siempre la misma. Entonces sale afuera de la integral. Y me queda la suma de las masas. Eso es la masa total del cuerpo. Entonces esto me da la masa total del cuerpo, M mayúscula, por esa distancia entre ejes al cuadrado, más esto que está acá, es la fórmula de momento de inercia. Masa por distancia al cuadrado, pero ¿a qué punto? Al centro de masa. Entonces esto que está acá es el momento de inercia calculado como si el eje pasara por el centro de masa. ¿Qué es lo que está en las tablas? ¿Qué es lo que sabemos normalmente? Es el conocido. Y esto que sigue acá es 0. ¿Por qué es 0? Porque tenemos, lo pongo y después lo tachamos, la integral diferencial de masa de R' sobre todo el cuerpo por el R de centro de masa, que la posición del vector,
Poniendo el centro de masa respecto de esto, bueno, cuando hago la integral, cuando voy moviendo estos diferenciales de masa por todos lados, también es constante. Entonces, cuando hago la integral, es siempre el mismo. Lo pongo afuera. Lo pongo afuera, lo vamos a marcar como que esta integral se hace primero, o sea, la suma se hace primero y después se multiplica por R centro de masa. Y esta integral da 0. Como decimos varias veces, es respecto del centro de masa, la suma de las masas por las posiciones, todos alrededor, suman 0. Propiedad de medir posiciones de las partículas desde el centro de masa. Así que esto se va. Y el teorema de Steiner, o regla de Steiner, me dice que el momento de inercia respecto de un eje O, respecto de un eje que pasa por el punto O, en estos casos planos, es igual a, bueno, esto nada más. El momento de inercia respecto del centro de masa, o sea, respecto de un eje que pasa por el centro de masa, más un término de corrección, que es la masa del cuerpo por cuán corrido está el centro de masa respecto del eje, al cuadrado. ¿Por qué se llama teorema de ejes paralelos? Bueno, porque estamos hablando de un eje que pasa por el punto O perpendicular al pizarrón. Y lo estamos comparando con otro eje que pasa por el centro de masa perpendicular al pizarrón. Porque estamos hablando de esto de cuerpos planos y ejes perpendiculares. Entonces, estos momentos de inercia no son respecto del punto, son respecto del eje, de alguna manera. Y el eje que pasa por acá, perpendicular al pizarrón, y el eje que pasa por acá, perpendicular al pizarrón, son paralelos entre sí. Los dos ejes de los cuales hablamos son paralelos entre sí. Uno es el que pasa por el centro de masa, otro es el que pasa por O, pero bien perpendiculares al pizarrón. Entonces, cuando tengan un problema donde les conviene trabajar rotación respecto al punto O y el centro de masa está en otro lado, no hay problema. Pueden usar el momento de inercia respecto al punto O, y esto sí les va a pedir que ustedes lo armen. El momento de inercia respecto del punto O en cuestión es el que está en la tabla respecto al centro de masa más esta cantidad. Bien, con eso hacemos la pausa por la mitad de la clase y hacemos el problema, les sugiero que lo vayan mirando, el problema 7 de la práctica, esta segunda parte de la práctica, es un problema donde vamos a usar esto. Bueno, corto un cachito.